Oración. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado sea tu santo y bendito nombre. Padre celestial, gracias porque tú nos has vuelto a unir, Padre, no en cuerpo, sino de manera virtual. Es de alegría y de gozo para cada uno de nosotros poder iniciar este tiempo de estudio bíblico. Padre, que sea usted dándonos sabiduría e inteligencia para poder absorber todo lo que el hermano nos va a enseñar. Sea usted, Señor, siguiendo bendiciendo a nuestro hermano Nelson para que él pueda impartir lo que tú le permites aprender, que nos los pueda impartir a nosotros también. Padre, que estas clases sean de bendición para nuestras vidas y asimismo nosotros poderlas compartir con los demás. Como dice su palabra, de que lo que hemos recibido también nosotros lo podamos dar a nuestros hermanos de manera también para que ellos puedan aprender. Señor, sea usted bendiciendo este tiempo y todo el tiempo que vamos a estar en estos estudios con nuestros hermanos de 5 Internacional. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pues bienvenidos mis hermanos, gracias por estar aquí en vivo y en directo para iniciar el estudio del libro de Juan. Qué bendición es estudiar la Biblia y dedicarle, en nuestro caso, un lunes a cada capítulo del libro de Juan. Me gustaría preguntarles qué saben ustedes sobre el libro de Juan. Y la primera pregunta es, ¿cuántos capítulos tiene el libro de Juan? ¿Alguien sabe? 21. 21 capítulos, exactamente. El libro de Juan tiene 21 capítulos. Entonces, eso indica que estaremos, primero Dios, si Dios nos presta vida, 21 semanas aquí conectados. Entonces, no van a ser de corrido porque cada ciclo de las clases del Ministerio 5E las hacemos de 7 lecciones. Entonces, los primeros de este lunes, en 7 vamos a estudiar los primeros 7 capítulos. Pero en este año vamos a terminar de estudiar el libro de Juan. Un capítulo cada día. Pero como esta es nuestra primera clase, quiero compartirles a ustedes algo que ha sido de enorme bendición para mi vida, que es el método inductivo. El método inductivo va de lo general a lo particular y vamos a ir haciendo algunas marcaciones, vamos a ir haciendo algunas listas para ir estudiando el pasaje y principalmente familiarizándonos con la Biblia. En sus materiales que se les ha enviado no es más que el mismo registro de observaciones. Aquí está, es la misma Biblia impresa con más espacio, la letra más grande, para que ustedes la puedan ir estudiando de una forma más fácil. Solamente en el capítulo 1, versículo 1, podríamos pasarnos horas de horas estudiándolo, pero solamente tenemos hora y media para estudiar el capítulo 1. Entonces vamos a iniciar compartiendo pantalla y voy a compartirles lo que les comentaba, ¿verdad? Cuán importante es el método inductivo, que es el que vamos a estar estudiando aquí en esta clase. Aquí está. El método inductivo tiene 3 puntos principales. El primer punto del método inductivo es la observación. Debemos de observar muy bien todo lo que vamos a estar estudiando. ¿Por qué? Porque mientras más lo observemos, más nos vamos a familiarizar con la Biblia. Entonces, primero, el primer objetivo dentro de la observación es hacer un panorama general. Entonces, vamos a hacer lecturas dirigidas. Siempre vamos a buscar estos 3 cosas. Primero vamos a buscar personas, vamos a buscar lugares y vamos a buscar eventos. Estas son las 3 llaves con las que podemos abrir cualquier texto que nos pongan enfrente.
Cualquier texto va a tener personas, va a tener lugares y va a tener eventos. Entonces, cuando nosotros querramos comenzar a hacer algún estudio, vamos a buscar una de estas tres o dos o tres, ¿verdad? Y vamos a comenzar a hacer marcaciones, vamos a comenzar a hacer listas sencillas y vamos a comenzar a hacerle preguntas a estas listas que hagamos, que es aquí nosotros siempre lo ponemos como el QQCDPC, es quién, qué, cómo, dónde, por qué y cómo. O la idea es hagámosle todas las preguntas que se nos ocurran. Luego, después de una lista sencilla, pasamos a listas temáticas. Luego de listas temáticas, vamos a pasar a listas analíticas. Luego, a estudiar palabras claves para generar un trasfondo histórico, propósito y tema, que es la clave del panorama general. O sea, vamos a pasar por el propósito, vamos a pasar por el trabajo de la lectura dirigida y la marcación hasta las palabras claves para llegar a generar el panorama general que está compuesto de las palabras claves, trasfondo histórico, propósito y temas. Esto es lo más teórico que vamos a escuchar y el método inductivo es mucho más amplio. Sigue. Ahorita por cuestión de tiempo, yo lo voy a dejar hasta acá y me voy a brincar las siguientes dos diapositivas. Ustedes tienen el método inductivo completo en sus materiales y si no, no se preocupen que lo vamos a estar viendo todas las clases. Todas las clases vamos a hacer un breve repaso rapidísimo y vamos a estar enfocándonos en diversos puntos del método inductivo. ¿Ok? Entonces, aquí está otras cosas que podemos estudiar. Y el método inductivo es observación, interpretación y aplicación. Esos son los tres puntos que es lo más básico. ¿Por qué? Porque es observar lo que dice la Biblia. Debemos de aprender a interpretar qué es lo que Dios me quiere decir a mí y aplicar. ¿Por qué? Porque no me sirve de nada a mí saber un montonazo de cosas de la Biblia y que nada llegue a mi corazón. Lo que yo observo que dice la Biblia, lo que yo interpreto que Dios me quiere decir, eso inmediatamente lo tengo que poner en práctica. La aplicación es parte del método y es algo muy necesario que se debe de hacer. ¿Por qué? Porque aquí no estamos en un seminario teórico o inclusive muchos seminarios bíblicos que nada más enseñan palabra de Dios, pero no es necesariamente urgente aplicarlo. Ahí luego lo pueden, si quieren lo aplican o no. Aquí es, observamos la palabra de Dios, interpretamos lo que nos dice y aplicamos a nuestra vida. Si no dejamos que la palabra de Dios transforme nuestras vidas, no estamos haciendo nada. ¿Ok? Entonces, ahora sí, después de esa introducción súper rapidísima, vamos a capítulo 1. Son 51 versículos, pero por cuestión de tiempo, lo que usualmente hago es leemos todo el capítulo y después comenzamos a marcar todo el capítulo. Ahora nuestro capítulo es muy extenso. Entonces, lo que vamos a hacer es, lo vamos a ir leyendo y lo vamos a ir marcando directamente. Me gustaría que para cada clase que vengan, lo mejor es que ya hayan estudiado el capítulo que vamos a estudiar ese día. ¿Por qué? Porque así ustedes pueden participar y pueden compartir no solo conmigo, sino con todos los de la clase, el estudio que ustedes ya hicieron. Si no han hecho el estudio del capítulo, pues no se preocupen porque aquí lo vamos a hacer. Entonces no digan, ay, es que no estudié el capítulo, entonces por eso no entro a la clase. No, no se preocupen. Y si no pueden entrar a la clase, tampoco se preocupen porque estas clases quedan grabadas y las subimos a YouTube y les enviamos el enlace para que si no pueden entrar a nuestro horario, pues se van a perder la bendición de tener el compañerismo, de estudiar y no sé, conversar la palabra de Dios, pero van a poder ver la clase grabada. ¿Ok? Vamos a
ir leyendo de una forma, vamos a ir observando el texto y lo vamos a ir observando intencionalmente desde un punto de vista que yo les voy a decir. Entonces vamos a comenzar a leer el texto y vamos a buscar una sola palabra y la vamos a marcar. Pero vuelvo, por cuestión de tiempo, vamos a buscar dos. La primera va a ser verbo. Sabemos que es Primera de Juan. Espero que ya hayan leído el libro completo, espero que ya hayan leído la Biblia completa, pero si no es así, no se preocupen, ahorita lo vamos a ver. Si ya leyeron y ya han estudiado en seminarios y todo, ya saben de qué se trata, ya saben lo que vamos a hacer, ténganme un poquito de paciencia, vamos a ir con lo más básico aprendiendo. Entonces vamos a ver el verbo y vamos a marcar todas las palabras que digan verbo, las vamos a marcar con un óvalo dorado y todas las referencias a este que se viene en versículo 2 en adelante, vamos a marcarlo con un rectángulo. Yo lo marqué de color morado, pero si no tienen colores, usen un óvalo para verbo y un rectángulo para, eh, para este. Ok. Entonces yo lo voy a ir leyendo y lo vamos a ir viendo la marcación aquí en la pantalla. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí nos vamos a encontrar con muchos versículos que ya hasta de memoria nos lo sabemos, ¿verdad? Por eso les voy a, yo lo que hice fue que les fui poniendo una flechita al capítulo de los versículos que ya me sé de memoria. Entonces, me gusta porque así cuando llego a ese versículo ya, ya me lo sé de memoria, ya casi ni lo tengo que leer, ya nada más es hacer la marcación. Vuelvo. En el principio era el verbo, entonces marcamos la palabra verbo, y el verbo era con Dios, marcamos verbo, y el verbo era Dios. ¿Ok? Entonces, en versículo 1 marcamos tres referencias. Ahora viene el versículo 2, dice, este era en el principio con Dios. Uy, ahí me faltó. Este debe estar marcado también. Este en versículo 2. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, vamos a marcar ese Él con un rectángulo, fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. A ver, versículo 3 y versículo 4 ya se nos fue un poquito más rápido, ¿verdad? Vuelvo a leerlo desde el 3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Versículo 4. En Él está la vida y la vida era la luz de los hombres. Vamos a versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Ahí me faltó otra, perdón. Dice, versículo 5, vuelvo a leer, marcamos luz y marcamos ella al final del versículo. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ahí no marcamos nada porque no hay referencia a este del versículo 2. Versículo 7. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Él hace referencia a Juan. No era él la luz, él es Juan, sino que diese testimonio de la luz. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ahí marcamos venía.
Versículo 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué bonito ese versículo. Ese es uno de los que se deben de saber de memoria. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ok? Espero para que todos vayamos marcando bien. Vamos a versículo 13. ¿Ok? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo, ya tenemos nuestra cuarta marcación, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, en el 14 nada más marcamos verbo. Hasta ahí va. 15. Juan dio testimonio de él. Bueno, ahí yo marqué el 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Imagínense este que acabo de leer, es el evangelio que predicaba Juan. Imagínense, estaba como muy, estaba tan sencillo que está enredado, ¿verdad? Ya lo vamos a ver más adelante. Les doy chance para que vayamos todos marcando igual. Vuelvo a leer versículo 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Entonces nada más marcamos su. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahí nos vamos a saltar y nos vamos a ir hasta el versículo 29 por cuestión de tiempo. Igual no vamos a terminar de leer, vamos a leer del 29 hasta el 36, del 29 al 36. Ok, vamos a saltarnos al 29, les dije. Ok, saltémonos. Ahí estamos. Comencemos en el 29. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado.
del mundo. Entonces, dice, leamos el 30, dice, este es aquel de quien yo dije. Entonces ahí vamos, primero hay que leer el 30 para luego regresarnos al 29. Dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces, cuando vemos que dice, este es aquel de quien yo dije, nos regresamos a marcar Jesús venía Cordero de Dios. Entonces podemos marcar nada más Cordero de Dios o podemos marcar también Jesús. Y vamos a llegar hasta el 36. Lo que estamos haciendo es, estamos marcando las referencias a ahora ya sabemos quién. Comencé la lista, por eso tal vez estuvo un poquito difícil la marcación, porque comencé haciendo referencia en versículo 2 a donde dice, este era en el principio con Dios. Entonces, eso es lo que estamos marcando nosotros ahorita. Estamos marcando el verbo y estamos marcando a este de versículo 2. Que ahorita en el versículo 30 nos dice que este es aquel de quien yo dije, haciendo referencia al versículo anterior, 29, donde dice donde Juan dice que vio a Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, lo que quiero hacer con esta marcación es traerlos desde aquel de versículo 2 hasta este de versículo 30, donde hace referencia al versículo 29, para que no quede ninguna duda de quién ha estado escribiendo Juan, que lo vamos a ver más adelante, vamos a terminar la marcación. Dice, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Entonces ahí tenemos otra de las evidencias que Juan dice, ok, yo no le conocía, pero vi cómo el Espíritu descendía como paloma y permaneció sobre él. Versículo 33. Y yo no le conocía, lo confirma, lo reafirma, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y hasta aquí vamos a llegar. Dice, el día siguiente estaba Juan y dos de sus discípulos y ya comienza él a hablar sobre Jesús y cómo le van a seguir, ¿verdad? Vamos a detenernos aquí y vamos a hacer la lista. Vamos a hacer una lista muy sencilla de el verbo. Les voy a dar las primeras tres referencias y la cuarta referencia la vamos a hacer entre todos. ¿Cuál es? Ahora pueden abrir sus micrófonos y decirme cuál es la primera referencia que vemos en el capítulo 1 sobre el verbo. El principio. Exactamente, dice, en el principio era el verbo. Entonces vamos a poner aquí, dice, era en el principio. El verbo era en el principio, versículo 1. Cuando hacemos listas, siempre
pongo el número de ítem en el que vamos y al finalizar mi observación, siempre pongo de qué versículo estoy sacando lo que aprendí. ¿Por qué? Porque después voy a regresar a mi estudio y voy a decir, wow, me acuerdo que este estudio me gustó mucho, pero no me acuerdo de dónde lo saqué. Por ahí en capítulo 1 debe de decir algo de esto. Entonces, no, para que no nos pase eso, ahorita directamente que estamos haciendo el estudio, vamos a ir escribiendo de dónde, bueno, el ítem, lo que aprendamos y el versículo de donde lo sacamos. En esto va a estar muy fácil porque las primeras tres referencias son en el versículo 1. ¿Cuál es nuestra segunda referencia? Era con Dios. Exactamente. Ahí vemos que el verbo era con Dios. Y la tercera referencia es Era Dios. era Dios, exactamente. Esas son las primeras tres referencias que están muy fáciles. Ahora, ¿cuál es mi cuarta referencia? ¿En qué versículo está? Versículo 2. Em, la palabra como tal. Era en el principio. em, sí, pero ya a ver cómo lo explico. La primera palabra del versículo 2, lo estamos marcando diferente, no lo marcamos directamente como la palabra verbo. Y ahorita les voy a explicar por qué. ¿Es en el 14? Versículo 14. Exactamente. En el versículo 14 tenemos la cuarta referencia a el verbo. Dice, y aquel verbo que dice fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces vamos a poner fue hecho carne. Y vamos a poner en nuestra lista versículo 14. Habitó entre nosotros, versículo 14. Vimos su gloria, versículo 14. Gloria como del unigénito del Padre, versículo 14. Lleno de gracia y de verdad, versículo 14. O escriben todo el versículo y le ponen versículo 14, porque todo se está refiriendo a el verbo. ¿Por qué hice la diferencia de de todas las referencias que marcamos y específicamente en esta del versículo 2, donde dice, este era en el principio con Dios? Porque quise estudiar la palabra verbo como una sola, porque ahí no hay ninguna duda. Y cuando comenzamos a decir, este era en el principio con Dios y todas las cosas fueron hechas por Él y todo esto que estamos describiendo, ahí lo quise hacer así para que no haya ninguna duda que este del que se está hablando en el versículo 2 es de quien de quien habla Juan en el versículo 30. Dice, este es aquel de quien yo dije, haciendo referencia a versículo 29, donde dice, el siguiente día vio Juan a Jesús. Y eso es lo importante y lo relevante de, de la segunda lista que nosotros vamos a estudiar ahorita. Para nosotros, los que ya hemos estudiado, los que ya hemos leído eh, el libro de Juan y en específicamente capítulo 1, es normal y lo tomamos como que es directamente eh, típico o usual o estamos acostumbrados a, pero para una persona que no ha hecho el estudio, una persona que no ha tenido un acercamiento
con el capítulo 1 del libro de Juan, que apenas va viendo, el verbo, ¿quién es el verbo? Entonces comienza a decir, el verbo es este de que se comienza a hablar en versículo 2 también. Y de ahí nos vamos a ir viendo para abajo, pero el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces, quiero que se vea quién es específicamente el verbo y luego que se vea puntualmente que el verbo es ese de que Juan habla, que hace referencia, que dice que es directamente Jesús. Por eso hice esa diferencia. Ok, entonces, ¿qué aprendemos de nuestra lista de el verbo? ¿Qué podríamos aprender de nuestra lista del verbo? El verbo es Jesús. El verbo es Jesús, exactamente. No lo dice directamente en la lista del verbo, aunque sabemos que así es. Lo sabemos por cómo se fue aproximando en el versículo 14, ¿verdad? En el versículo 14 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero hasta el momento no tenemos una relación directa de que el verbo es Jesús. Sabemos que es, porque ya leímos todo el texto, ya hicimos la relación y muchos ya lo sabemos. Lo que yo quiero ahorita es que vayamos paso a paso y que vayamos reafirmando lo que ya sabemos y que lo vayamos viendo escrito en la palabra de Dios. Así no le va a quedar duda alguna a nadie, ni a los que ya lo sabemos, ni a los que lo están descubriendo por primera vez. No, pero disculpe, ¿Alguien tiene alguna pregunta? yo, Adelante. eh, ahí lo que dicen de eso es como, lo encierra en un círculo, ni he entendido de lo que dijo y de lo que puso en el lista del verbo tampoco. ¿Cómo podría ser eso? Perdón, casi no le entendí la pregunta, hermano. Diego. No, le digo, lo que subrayó del libro de Juan es los estos importantes, porque usted en esto que está poniendo era en el principio, ¿qué es? Como qué es, no entiendo yo. Ok. Lo que quise hacer era separar la palabra verbo. ¿Por qué? Porque ahorita estamos aprendiendo, muchos de ustedes están aprendiendo a hacer la marcación. Entonces quise separar algo muy fácil, que era marcar la palabra verbo únicamente, y por tiempo, ahorita lo que debemos de haber hecho bien es darle una primer lectura a todo el texto, buscando nada más la palabra verbo y hacer la lista. Luego regresarnos y hacer la lista de donde ya estábamos en versículo 2. Aunque para algunos es lo normal y es súper lógico que está hablando del verbo, para otros puede que no sea así de lógico. Entonces, por eso separé esta segunda lista de todas las referencias a donde se menciona en versículo 2, donde dice, era en el principio con Dios, todas las cosas en Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Entonces, por eso hice esas dos diferencias. Entonces, lo que marcamos en el texto fue primero nada más la palabra verbo y solamente la palabra verbo, y luego podríamos decir que marcamos las referencias a el verbo sin que dijera verbo. Que nosotros, bueno, algunos de los que ya conocen un poco más las escrituras,
que son pastores, misioneros o solamente estudiosos de la palabra de Dios, de los que disfrutamos estudiar la palabra de Dios, ya sabemos de que el verbo es Jesús. Pero ¿cómo lo sabemos? Lo sabemos porque ya lo estudiamos y ya hicimos la relación entre el verbo y el versículo 29 y versículo 30, donde lo dice textualmente. Entonces, así es como llegamos a ese, a esa Pero, determinación. pero yo pensé que iba a leer y sacar por lo que se interpreta o algo parecido, ¿no? Pero Sí, no pensé que era así, lo que porque estamos haciendo es nada más estamos observando ahorita. ¿Recuerdan lo del método inductivo? Observación, interpretación y aplicación. Ahorita nada más estamos no, observando. no, no, lo que yo me refiero es que lo que usted dice es que hay que seguir los 3 pasos que nos ha dado en antes y entonces, ¿cómo podemos hacer eso si supuestamente los que somos nuevos no entendemos de eso? Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso, no? Sí, Entonces, ahorita todo yo lo no, que hemos yo, hecho al entonces momento, yo no soy yo como soy nuevo, entonces no sé mucho de eso. Entonces, yo pensé que iba a explicar o dejar a comenzar para que cada uno haga un resumen de lo que significa y después iba a dejar alguna cosa para entender, ¿no? Y reflexionar y responder unos cuestionarios, ¿no? Para hacer eso. Entonces, eso es lo que yo pensaba que iban a hacer, porque yo no entiendo de lo que dice. No ok, es porque no me falte conocimiento bíblico. Yo sé que dicen que el verbo es Jesús, pero no encuentro lógica en eso. ¿Cómo podría yo entender? O a salvo que usted deje preguntas para que nosotros investiguemos o indagamos para así nosotros poder tener entendimiento, ¿no? Y así no ok, poder tener estas dudas que para disipar de uno a uno, sino para que nosotros también podamos entender que por qué Jesús es importante en nuestra vida también, ¿no? Entonces correcto. eso es lo que yo quiero por mi parte, que a mí me dejen preguntas para yo entender, y ya cuando entiendes con esas preguntas, ahí recién puedo yo entender lo que usted está hablando. Ok, Entonces, es que este método es un método diferente. Lo que hemos estado haciendo es que hemos estado observando la palabra de Dios. Todo lo que hemos hecho y hemos hecho hasta el momento, hemos estado observando. Primero leímos el texto y lo vamos, o sea, ahorita tal vez yo hice un poco mal porque queriendo optimizar el tiempo, me brinqué algunos versículos que yo sabía que no íbamos a marcar nada y estoy enfocado en solamente dos cosas. Una es la palabra directamente, marcar la referencia directa a cuando diga verbo, que es la lista que tenemos aquí en pantalla ahorita, más el ítem 4, ¿verdad? Que es en versículo 14. Y la segunda es todas las referencias al verbo que no dicen que es el verbo, que está en versículo 2. Entonces, ¿cómo le podemos explicar a Diego, a mi hermano Diego? Yo le voy a hacer la explicación ahorita usando la primera lista. La primera lista dice, el verbo era en el principio. El verbo era con Dios, el verbo era Dios. Luego en versículo 14 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces me está diciendo que ese verbo que era en el principio, era que era con Dios y que era Dios, ese verbo se hizo carne. Me lo está diciendo textual aquí en versículo 14. Y que habitó entre nosotros. Y que estaba lleno de gracia y de verdad.
Hasta ahí me van las referencias directas al versículo, a la palabra verbo. Pero tenemos las referencias indirectas a el verbo. En las referencias indirectas comienza que me da muchas más pistas. Dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y así llega diciendo la lista hasta el versículo 29, donde dice, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hasta ahí no tenemos ninguna referencia a lo que habíamos estado marcando. Versículo 30. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Esta referencia la tenemos también en el versículo, permítame, donde yo les dije, esto es lo que predicaba Juan. Está en el versículo 15. En el versículo 15 dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y eso es lo que Juan predicaba. A eso se dedicaba Juan. Juan andaba por todas partes diciendo, va a venir alguien después de mí, que es antes que mí, porque era primero que yo. Imagínense, estaba un poco raro y ya lo vamos a analizar. Eso mismo que se menciona en versículo 15, se menciona en versículo 30. Dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes que mí, porque era primero que yo. Esto lo dice del versículo 29. Dice, en el siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces aquí hacemos la relación que Juan nos está confirmando que Jesús es aquel de que había predicado y que es el mismo verbo de que habla del versículo 1 hacia abajo. Hermano Nelson, Adelante, hermano Héctor. una pequeña aporte, como yo tengo otra Biblia, la Santa Biblia, Nueva Versión Internacional, Ajá. lo que usted está diciendo en el versículo 15, que dice Juan, y en el 29, aquí se refiere, después de mí viene un hombre que es superior a mí. Y en el 15 también dice, este es aquel a quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí. O sea, él les da a entender que el que venía, él lo estaba anunciando, él lo estaba proclamando, pero que iba a hacer cosas más grandes que él. Amén, amén, así es. ¿Cómo vamos con la duda, hermano Diego? Ahí más o menos, porque en verdad no comprendo muy bien. Pero si usted dice que lo estoy explicando, bueno, ahí está bien. Ok, vamos a darle la palabra al hermano Pastor Martín. Adelante. Está en silencio su micrófono, hermano. Si lo puede abrir. Ya, ¿verdad? Ya. Sí, ya se le escucha bien. Sí, mis queridos amados, buenas noches. Miren, la situación, bueno, yo aquí lo que veo, que como que se complicó un poquito, se le complicó un poquito. Bueno, el hermanito, Diego, creo que le falta leer el libro de Juan,
para que lo pueda entender, comprender. Le falta que lo empiece a leer para que tenga una mayor visión, un contexto de todo. Igual la primera oración se debió pedir al Espíritu Santo para que revele. Y aquí lo que está diciendo el hermano, no es que, pues claro, Jesús iba a hacer más cosas más grandes que él, pero no dice eso, dice que era mayor que él, mayor que Juan. ¿Por qué? Porque igual Juan se le revelaba todo, porque Juan ya traía el Espíritu de Dios, ya lo traía desde el vientre de su madre, porque ellos eran primos, entonces ya lo traía. De hecho, cuando se presentó María con la mamá de Juan, pues ahora sí que ahí se conocieron ellos dos desde el vientre de sus madres. Entonces Juan se traía ese espíritu. Por eso se le regalaba tantas cosas de las que él ya estaba predestinado a abrir el camino, ¿no? A preparar el camino del Mesías, del Salvador, de nuestro Redentor. Entonces, sí es algo bien hermoso, ¿no? Sí, no, la verdad es de que sí, pues sí, no, para los que ya conocemos un poco más, pues sí, se nos facilita más, pero la verdad es de que sí, igual, no, o sea, usted estuvo bien, hermano, no tenía por qué haber leído lo que no estaba, lo que no se iba a subrayar, ¿no? O sea, eso no tiene nada que ver, sino solamente lo más importante, lo que sí concordaba, ¿no? Lo que sí se iba a reflejar en lo que es el verbo. Entonces, pues ese fue mi punto de vista. Gracias, mi hermano pastor. Mi hermano pastor Martín Montes se me va muy adelante. Ya nos dio información de que ellos ya se conocían y de cuándo se conocieron. Eh, Está totalmente perfecto todo lo que dijo, hermano. Y gracias, gracias. Por eso es importante que participen, porque así vamos ministrándonos unos a los otros. Adelante, mi hermano Miguel Choc. Y después mi hermano Rodolfo. Hermanos, muy buenas noches. Buenas noches. Y al respecto de la pregunta del hermanito, ¿verdad? Que el Evangelio de Juan es muy interesante. ¿Por qué? Porque ahí nos damos cuenta en el principio era el verbo. Y muchas veces nos complicamos entender eso, porque a mí me ha costado en lo personal. Y porque también da relación hasta en Génesis, nos tira eso, ¿verdad? De que en el principio era el verbo. De esa creación, por eso Juan es muy interesante y porque es bien claro para entenderlo. Entonces, el hermanito que ha tenido con esa duda que por qué era el verbo, por qué era el Dios, ¿verdad? Porque sabemos perfectamente de que Jesús es Dios. Él ya existía desde antes de la creación. Eso sería mi punto de vista, hermano. Gracias. Gracias, mi hermano Miguel, y totalmente de acuerdo, ¿verdad? A veces las palabras se nos pueden complicar y no es fácil entender, eso es algo que hay que decir, no es fácil entender a un Dios atemporal cuando nosotros somos temporales. Dios no está restringido en el tiempo y Dios no es una sola persona. Entonces son cosas que sí podrían ser un poco complicadas de entender. Adelante mi hermano Rodolfo y después mi hermano Alex. Ok, hermano, yo creo que nos estamos saliendo del tema así del método inductivo. El método inductivo lo que nos dice es primero leer todo el capítulo, volverlo a leer y poder observar aquellas palabras que se repiten. Entonces yo creo que acá por aras del Buen tiempo, punto. hermano, Sí. usted dijo de que íbamos a listar ya de una sola vez la palabra verbo y porque esas son las palabras claves, las que más se repiten dentro del capítulo 1. Hay otras también, ¿verdad? Pero yo voy a hacer una lista de aquellas palabras que se repiten. Y fue Totalmente de acuerdo. exactamente cuando usted estaba leyendo, etcétera. Entonces usted detectó en estos versículos que estamos analizando, usted aportó de que la palabra clave era verbo y la otra palabra clave es
y Ujú. sobre esas dos palabras comenzamos a hacer una lista sencilla. Y yo creo que ahí viene la confusión. El mismo texto nos dice quién es el verbo al hacer la lista. Exacto. En otra sencilla, donde yo tuve la confusión en el versículo 2, fue este, que es la otra, y tengo que hacer otra lista, volver a leer dónde se encuentra esa palabra clave este, y tener las dos listas para hacer mi estudio acerca del capítulo 1. El mismo capítulo va dando respuesta de quién es ese verbo y quién es el este. Ese es mi aporte, hermano. Muchísimas gracias, mi hermano Rodolfo, y hasta me vino a ayudar a mí, ¿verdad? Muchas veces, como ya he tratado, muchos de los alumnos ya saben el método inductivo y todo, lo que dijo mi hermano Rodolfo está totalmente bien. Lo que uno debe de haber hecho para comenzar a estudiar el capítulo 1 usando el método inductivo es leerlo una vez y decir, ok, ya lo leí, voy a leerlo una segunda vez y ahora voy a buscar cuáles son las palabras que se repiten o de qué está hablando el texto. Y una es el verbo se repite 4 veces y es un tema muy interesante. ¿Cuál es otra? Lo segundo es este de versículo 2. ¿Qué dice de este? Ok. Luego habla de Juan, marquemos a Juan. Y luego habla de Jesús, marquemos a Jesús. Luego habla sobre los discípulos, marquemos a los discípulos. Después de haber hecho toda esa marcación, ojo, sigo en la observación. Después de haber marcado todo eso, voy a resaltar los temas más importantes. Por cuestión de tiempo, obviamente me brinqué todos esos pasos y les dije, vamos a marcar directamente esto y esto. ¿Por qué? Porque yo ya hice mi estudio y lo que como maestro, yo no me veo como maestro, yo me veo como un alumno, como uno de ustedes, que viene a compartir y a dirigir la clase, viene a compartir lo que aprendió al hacer su estudio. Entonces, eso es lo que yo vengo aquí. Yo vengo y les comparto de mi estudio. ¿Por qué no les doy ya mi estudio ya hecho? ¿Por qué no les hago lo que el hermano Diego me estaba pidiendo? Que quiere las preguntas y quiere que vayamos así versículo por versículo. ¿Por qué? Porque yo quiero que ustedes hagan, si tienen tiempo, hagan su propio estudio. Y yo no quiero que mi estudio influencie su estudio. Cuando ustedes hagan su estudio, venimos acá y nos ministramos entre todos, compartiendo lo que hemos aprendido del capítulo que nos pusimos de acuerdo a estudiar. Eso es lo que yo quiero hacer. Adelante, mi hermano Alex. Su micrófono está en silencio, hermano. Lo puede abrir. Ya. ¿Se me escuchó, hermano? Dios le bendiga. Sí, sí, se le escucha bien. Sí, bueno, solo una pequeña observación, mis amados hermanos. Yo escuché los comentarios que dijo el hermano Diego, y como usted lo comentó ahorita, habemos personas que por la gracia de Dios ya conocemos un poco más de escritura. Hay otras personas que están empezando o por X o por Y, pues no conocen o no tienen el conocimiento que nosotros, gracias a Dios, tenemos. Mi punto de opinión sería, mi amado hermano, ¿por qué primero no da usted la clase, o en este caso, lo que es la inducción de todo el curso que se va a tomar durante este tiempo? Primero imparte la clase, después al terminar la clase ya empezamos a intercambiar opiniones, porque como decía uno ahorita de mis hermanos, se pierde tiempo en estar todos intercambiando opiniones, y ya no le da tiempo ni a usted impartir lo que trae para nosotros, porque se están intercambiando muchas opiniones. ¿Por qué no mejor da su clase o el estudio que usted trae para nosotros? Al finalizar, se toma un tiempo de 15, 20 minutos para intercambiar opiniones en base a lo que nosotros también estudiamos en lo que usted ya nos envía. Para así tampoco no confundir a los hermanos o hermanas que tienen a lo mejor menos conocimiento que nosotros, hermanos. O me incluyo también, a lo mejor yo tengo menos que otro hermano. A mí me gusta ir haciendo preguntas a lo largo del estudio, a lo largo de lo que yo voy exponiendo. Y la pregunta
más básica y la pregunta que era de rigor fue la que hizo el hermano Diego, ¿verdad? Llegar al punto de que Jesús es el verbo. Y a mi hermano Pastor Martín ahí nos hizo la aclaración, Jesús es el verbo y no hay duda de eso. Y a mí me Así gusta es. meter preguntas más de hacernos pensar, hacernos entre todos pensar. Entonces aquí les lanzo otra pregunta. ¿Por qué Juan enfatiza que no conocía a Jesús? Enfatiza en versículo 31, en versículo 33, dice, yo no le conocía. Y como ya nos dijo mi hermano Pastor Martín, sí se conocían, hasta eran parientes. Sillón. Ok, mi hermano Martín levantó la mano. Sí, nada más para aclarar algo, mire, por ética pastoral, por ética profesional y ética ministerial, nunca hay que, hermanito, bueno, sí está bien su punto de vista, ¿no? En corrección a lo mejor al hermano, pero siempre hay que respetar quien está impartiendo. Esa es su forma de trabajar. Siempre hay que respetar todo. Nunca hay que intrometerse en nada. Yo igual, yo no puedo decirle, mire, se hace así, no, para nada, al contrario, con toda humildad nos está enseñando y hay que respetar la forma de cómo nos enseñe, nada más, aunque uno sepa más, aunque uno a lo mejor tenga la mejor estrategia, la mejor estructura y todo para realizarlo, siempre hay que respetar, hermanito, y hay que pues ser humildes, ¿no? Esa es su forma de trabajar y se respeta nada más. Eso es por ética pastoral, ¿no? Hay que siempre respetar a todos los siervos. Nada más, hermanito. Gracias, mi hermano Pastor. Y pues gracias por la opinión, mi hermano Martín, pero yo igual estoy abierto a cualquier pregunta, sugerencia, mientras sea con el objetivo de mejorar la clase, ¿verdad? Gracias a mi hermano Alex, gracias a mi hermano Martín. Y como les hacía el comentario, ¿verdad? ¿Cuál creen ustedes que es el porqué de que Juan enfatizaba que no conocía a Jesús? ¿Alguien tiene em, algún comentario al respecto? Porque lo dice, si quieren, leamos versículo 31. Dice, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Y luego lo dice en versículo 33. Dice, y no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender al Espíritu y que permanece sobre él, este es al que bautiza con el Espíritu Santo. Todavía dice 34, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. O sea, ahí nos lo vuelve a recalcar. Adelante, mi hermano Martín. Está cerrado su micrófono, hermano. Siempre Lo después conocía, de platicar, cerramos el micrófono y lo vuelve a abrir. lo conocía espiritualmente a través del Espíritu Santo, pero no lo conocía personalmente. Ok. Ajá. Entonces lo conocía por medio del Espíritu Santo, pero no físicamente. No, Ok. ¿Alguien tiene algún otro aporte? Hermano, Hermano Roberto, adelante. bueno, Dios le había dicho a Juan que le daría una señal para mostrarle quién era Jesús, quién era el Mesías. Cuando Jesús fue bautizado, Juan vio la señal y declaró que Jesús era el Mesías. Juan y Jesús, aparte de eso, eran parientes, Ujú, de modo que ya se conocían, pero no fue hasta el bautismo de Jesús que Juan comprendió que Jesús era el Mesías. ujú. En ese Ah, momento. Ujú. Entonces, exactamente. Yo por ahí quería que fuéramos viendo.
Yo siempre he dicho que a mí me hubiera gustado, y si me preguntan, si tienes una máquina del tiempo, ¿qué te gustaría, a qué tiempo te gustaría ir? Y yo, conocer a Jesús inmediatamente. Me gustaría irme a los tiempos de Jesús, aunque no le entendería su lengua que habla, pero me gustaría por lo menos verlo, ¿verdad? Y ahora tenemos un caso de Juan que estuvo, conoció físicamente, lo vio y todo con Jesús, pero a él le tocó al contrario, era su pariente. Ahí nos dice la Biblia que tenemos, bueno, ya el pastor nos lo dijo, ¿verdad? Y por eso le creemos, pero haciendo referencias cruzadas, vemos que la mamá de Jesús y la mamá de Juan eran parientes. Entonces ellos son parientes y la palabra que se ocupa son parientes, es pariente. Ahora nosotros asumimos que eran primos. Eso es como lo que se cree generalmente. La palabra que viene en la Biblia es pariente. Nosotros lo vamos a llamar primos, eran primos. Entonces, pongámonos en las sandalias de Juan, porque no usaba zapatos, pongámonos en las sandalias de Juan. ¿Qué pensarían ustedes si Dios les ha enviado a predicar? O sea, se les aparece Dios y les dice, predica de alguien más grande que ti que va a venir después, pero que es antes que ti y fue antes que ti. Entonces, y ustedes se dan cuenta de que ese de que tú has estado predique y predique y predique es tu primo. Imagínense, la vida de Jesús ha de haber sido un niño totalmente diferente a todos nosotros, ¿verdad? Sabemos, los que ya conocemos un poco más del libro, sabemos que la mamá sabía mucho más de Jesús porque podía hacer otras cosas, podía hacer milagros. Me imagino que dentro de la casa de Jesús ha de haber sido algo increíble, muchos milagros. Pero cuando Juan, a quien Dios se le había aparecido y le dice, predica sobre el que va a venir, abre brecha, predica sobre el que va a venir, y le dicen, ¿es tu primo? Ha de haber dicho, wow, o sea, yo no lo conocía. Y por eso dice, yo no lo conocía. O sea, sí conocía a la persona, sí conocía a Jesús físicamente, pero no conocía que Jesús era realmente el verbo. Imagínense conectar que mi primo es el verbo, ha de haber sido algo impactante para la vida de Juan. Ha de haber sido esa persona que es el verbo, que era en el principio, era con Dios y era Dios, ese que se hizo carne y ahora vive entre nosotros, es mi primo. Entonces, ha de haber sido así como de, wow, una gran sorpresa, una gran alegría, un shock, muchas emociones. ¿Por qué? Porque todavía dice, y lo confirmé, porque la presencia del Espíritu Santo descendió en forma de paloma sobre él a la hora de ser bautizado. ¡Wow! O sea, Juan todavía dice, lo chequé, o sea, no, todo lo que me dijeron es él. Entonces, ahora, mi primo, que yo conocía como mi primo, pero que ahora me dicen que es el verbo y que es Jesús, él es de quien yo he estado predicando. Ahora, alguien que me pueda hacer un comentario sobre la predicación de Juan. ¿Qué era en el versículo 15, verdad? ¿Qué era lo que predicaba Juan? Ahí está en versículo 15, se los leo. Dice, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Mi hermano Adolfo. Rodolfo, perdón. Hermano, bien interesante. Lo que sucede acá es que cuando en el testimonio de Juan que dice el 19,
llegaron los sacerdotes y levitas y comenzaron a cuestionarlo, ¿tú quién eres? Y él dice que no negó, sino que confesó que él no era el Cristo. Y entonces le vuelve el interrogatorio, ¿quién eres? Y entonces al final del 26, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí y el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Entonces aquí en este momento, como estamos haciendo esa tesis de que no le conocía, sabían que eran parientes, pero hasta ese momento que el Espíritu Santo se posa sobre él, creo que ahí Juan se le abrieron los ojos y dijo, este es el Hijo de Dios, el que ya había proclamado él en el 29, el Cordero que quita el pecado del mundo. Bien interesante la pregunta suya, hermano. Ok, gracias, gracias. Adelante, Alex. Tu micrófono, Alex. Está cerrado tu micrófono, Alex. ¿Ahora sí me escuchan, hermanos? Ya, ahora sí. Amén. Está bien eso lo que estamos compartiendo, ¿verdad? Donde se bautiza, emerge de las aguas y viene la paloma y se escucha la voz de los cielos donde dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, él oí. Pero no sé si ya ve que más adelante en el libro de Juan, incluso cuando Juan está preso, todavía le manda a preguntar a Jesús, pregúntale si él es el que había de venir o tenemos que esperar a otro. Y Jesús le dice, ve y dile a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, y ahí le dice, entonces, aunque Juan vio cuando el Espíritu desciende sobre él, unos capítulos más adelante, estando Juan preso, dice, ve y pregunta si él es o viene alguien más. Entonces, ¿sí me entiende? Ahí como que hay algo que, diríamos, como algo que ¿sí me explico? Sí, ahí hay que poner un poquito de contexto porque la vida de Juan estaba de por medio. Y Ok. la vida de Juan está, bueno, ya me fui a capítulos más adelante, ¿verdad? La vida de Juan ya, o sea, pongámonos, muchas veces nosotros no hacemos eso y santificamos a los personajes bíblicos, pero no, pongámonos en sus sandalias. ¿Qué pasaba en ese texto si Jesús le decía, así soy yo? Inmediatamente la vida de Juan acababa porque el propósito de la vida de Juan era predicar la palabra de Dios. Entonces, mejor dicho, introducir a Jesús. Jesús. Ese era el propósito. Entonces, si Jesús le decía, sí, soy yo el Cordero, la vida de Juan ya se quedaba sin propósito, porque el propósito de Juan era abrir el camino, pavimentarle la entrada a Jesús. Y si ya estaba hecho, en ese momento la vida de Juan se quedaba sin propósito, digámoslo así. Y de ahí vemos que en los versículos próximos algo le pasa a Juan, ¿verdad? Para dejarlo ahí. Sí, exactamente, sí, porque ya no hay ninguna evidencia donde diga que Juan salió de la cárcel, sino que ya se hace la petición de la mujer que le dice al rey, tráeme, y bueno, lo que usted sabe y lo que usted Sí. sabe. Entonces le digo, o sea, todos estamos aquí para aprender y pues yo estoy deseoso de conocer y conocer. Pero ahí estamos viendo la parte humana de Juan. Aquí mi hermano. tenemos a Juan asegurando y diciéndonos, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muy Y más bien. adelante, cuando ya su vida está en peligro, así como de Jesús, ¿estás seguro que eres tú? ¿No quieres que mejor venga otro y que yo tenga más vida? Entonces, ya comienza Juan así como de, por favor, Señor Jesús, dime que viene otro o dame otro propósito para que mi vida no acabe. Entonces, ahí es cuando ya la parte humana de Juan comienza a dudar y a decir, confírmame que eres tú y si me dices que sí, pues hasta aquí llegué. Ok, hermano, ok. Sí. Perfecto.
Ahora ya vimos desde el punto de vista de Juan. Ahora veámoslo. ¿Quién es el verbo para mí? Amén, hermano. Les hago la pregunta. A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Quién es el verbo para cada uno de nosotros? Y díganme en qué versículo está. ¿Quién es el verbo o quién es? Sabemos que el verbo es Jesús para mí. ¿Y qué relación tengo yo con el verbo? ¿Quién es el verbo para mí? ¿O qué relación tengo yo con el verbo y en qué versículo me dice que puedo o no tener esa relación? Adelante, mi hermano Rodolfo. Bueno, hermano, este estudio de Juan, ese fue mi primer libro que leí cuando hace 20 años me convertí a Cristo. Ay, qué bueno. Y dentro de este versículo, capítulo 1 que estamos viendo, el que me dinamitó mi corazón fue el versículo 14. Aquel verbo fue hecho carne, o sea, se hizo como yo y me manifestó su gracia y su verdad. Y yo encontré esa verdad en el Señor Jesucristo. Así que ese versículo es el que impactó mi vida y la sigue Amén. impactando. Amén. Gracias, hermano. Gracias. Y hay muchos versículos, como les decía aquí, ¿verdad? Yo la primera vez que estudié el libro de Juan fue hace como unos 15 años. Venimos, varios de la clase, venimos de estudiar el libro de Hechos. Entonces estamos acostumbrados a cómo Pablo escribe las cosas. Aquí estamos viendo a un nuevo autor, un nuevo escritor. Sabemos que el autor de todo es Jesucristo, es el Espíritu Santo, pero vamos a ver cómo Juan escribe ahora y podemos hacer la diferencia entre cómo escribe Pedro y cómo escribe Juan. Cómo presenta el Evangelio Pedro, que era un excelente ponente, y cómo presenta Juan el Evangelio. Y como les dije, ¿verdad? Los que ya tenemos mucho tiempo, gracias a Dios, de haber conocido y de aprender de su palabra, ya no sabemos algunos versículos de memoria y los que no, pues les podemos sugerir algunos versículos que se aprendan de memoria. Uno de ellos es el versículo 14. Es un versículo clave para todo el capítulo y para todo el libro y para toda la Biblia. Entonces, es un versículo que sería bueno que se aprendieran de memoria. Y lo vuelvo a leer, dice, y aquel verbo fue hecho carne. Un verbo es una acción, es algo teórico. Eso fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si nos vamos a hacer un estudio de palabra, la palabra verbo, el original es palabra, una palabra. Un verbo es una acción. Entonces, esa palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Entonces, ese momento es un milagro increíble. ¿Por qué? Porque la única parte visible de Dios es Jesús. Y a veces nos cuesta entender eso. La única parte visible de Dios es Jesús. Uno no puede ver el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la única parte visible de Dios es Jesús. Uno puede orar a Dios Padre, pero lo único que vamos a ver es Jesús. Entonces, hay que entender y asimilar eso. ¿Qué otro versículo me puede decir mi relación con el verbo en este capítulo? Y si no, ahí se los digo yo. Ok, Alex. Tu micrófono, Alex. Listo, mi hermano. Ujú.
Para mí es el 1:12, mi hermano. La relación que tenemos con el verbo es que somos hijos, porque dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, o sea, a los que creen en la palabra de Dios, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces la relación que yo tengo con la palabra es que yo soy hijo al creer en él. Bueno, ese es mi punto de vista. Exactamente, exactamente. Y yo lo leo desde el 11, dice, a los suyos vino, que Amén. sabemos que son los judíos, y los suyos no le recibieron. Ojo, aquí habla de recibir. Los suyos Amén. no le recibieron. 12. Mas a todos los que le recibieron. Hasta ahí. Entonces, ¿qué hay que hacer para que el verbo tenga una cercanía o una proximidad o una unión contigo? ¿Qué hay que hacer? Recibirle. Hay que recibirlo, exactamente. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora imagínense qué privilegio tenemos nosotros que ese verbo que estamos estudiando, que era en el principio, era con Dios y era Dios, ahora está con nosotros. Sabemos que está aquí en este Zoom reunido, ¿verdad? Porque la palabra dice que donde hay dos o más reunidos, ahí está. Entonces sabemos que el verbo está aquí. Sabemos que Dios está en mí porque yo lo invité, yo lo recibí. Dice más a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre. Yo creo en su nombre. Yo creo que ese verbo, como nos lo explica Juan, es Jesús. Entonces, yo creo que el verbo es Jesús y es Jesucristo. Y ahora eso me da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y sigue, versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, Amén. ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de De Dios. Dios. Miren qué bonito esto. Dice, no somos linaje de la sangre de Jesús porque somos hijos de linaje de sangre de Jesús. No, somos hechos hijos de Él, hijos de Dios, porque lo recibimos y lo invitamos a morar en nosotros y porque creemos en su nombre. Entonces dice, no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y todavía dice, ok, no es de carne, pero, versículo 14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea, no se quedó el verbo en teoría, no se quedó el verbo en una palabra, sino que vino a la tierra y habitó entre nosotros. Ahora, nosotros no tuvimos el privilegio de verlo físicamente, pero por fe creemos que Él vino, murió y resucitó. Y eso es lo que vamos a estar estudiando estos lunes, ¿verdad? Vamos a estar Amén. estudiando esto que comenzamos apenas, le dimos una pinceladita a capítulo 1. Hay muchísimo más que estudiar, ¿verdad? Como dijo mi hermano Rodolfo, que le preguntan a Juan quién era él. Luego vienen los discípulos que comienzan a seguir a Jesús. Juan tenía discípulos. Jesús estaba comenzando a hacer sus discípulos. Y algo muy importante y algo que está, ojo, está fuera del método inductivo, pero es algo que está en el corazón del ministerio 5E, es el hacer discípulos. Nosotros estamos dando estas clases porque queremos ayudar a las personas a acercarse a la palabra de Dios. Entonces nosotros queremos hacer discípulos. Nosotros queremos hacer discípulos por Zoom, ¿verdad? Hacer discípulos presenciales, preferentemente. No hay nada mejor para hacer discípulos que la convivencia. Nada más leamos rápido porque ya casi se nos acabó el tiempo. Le dice
En versículo, aquí está. Cuando le preguntan a versículo 38, leamos versículo 38, dice, y volviendo Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moráis? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con aquel 3 días. Perdón, dice, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Entonces, desde el primer momento no les interesó preguntarles a los discípulos, ¿tú eres el Mesías o tú eres la pregunta que ellos hicieron es, ¿dónde moras? Porque lo que ellos querían, lo que ellos habían aprendido era, si yo estoy con Juan, yo voy a aprender de Dios. Si yo estoy con Jesús, yo voy a aprender de Él, porque Él es Dios. Entonces, lo que los discípulos, Juan había educado muy bien a sus discípulos, les había dicho, busquen a Jesús y moren con Él. Y ellos lo pudieron hacer literalmente. Ellos se fueron y pasaron por lo menos esa noche ahí con Él. Y me imagino que se han de haber dado mega confirmado que Él era el rabí, era el maestro que ellos andaban buscando. Así como Juan guió a sus discípulos a Jesús, nosotros debemos de guiar nuestros discípulos. Primero, debemos de tener discípulos. Todos debemos de tener alguien que nos discipule, un pastor, un líder, una autoridad espiritual sobre nosotros. Y todos debemos de tener discípulos. Pero que esos discípulos no nos vean a nosotros, que esos discípulos, que nosotros no veamos a quien nos esté discipulando. Nosotros debemos de ver a Jesús y le debemos de enseñar a nuestros discípulos a buscar a Jesús, que no sigan mis pasos, que no sigan lo que yo hago, sino que sigan a Jesús. Entonces, para mí eran los dos temas más relevantes de capítulo 1, el verbo, al que le dedicamos el 95% de la clase porque era lo más importante del capítulo, y tocar una pincelada de los discípulos de Juan guiándolos a Jesús. Ok, mis hermanos, muchísimas gracias por este tiempo. Vamos a parar aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario, sugerencia respecto a la clase capítulo 1 del libro de Juan? ¿Qué les llamó la atención? ¿Aprendieron algo? ¿Qué versículo les quedó? Adelante, mi hermano Pastor Martín. Ya nomás para concluir, a mis amados, bueno, así muy brevemente y rápidamente, aquí vemos que, como decía el hermanito, respecto a Juan, pero sí, se tenía que cumplir porque ya humanamente estaba hablando Juan, y si no, como dice, ¿no? El siervo, pues si no le daban cuello al pobre Juan, entonces tuvo que hablar así, pero realmente también se tenía que cumplir algo. Honestamente se tenía que cumplir algo porque se dice Juan es Elías, ¿no? Regresó en Elías y o sea, Elías regresó en Juan y también pues yo como trabajo la guerra espiritual, soy certificado en guerra espiritual y tengo una iglesia de liberación en pura guerra espiritual. Entonces, Jezabel le echó ahora sí que una maldición, no a Elías, y le dijo que le iba a cortar la cabeza. Y esa promesa se cumplió, esa maldición no fue promesa, esa maldición se cumplió en Juan, porque Juan traía el espíritu de Elías. Entonces a Juan se le cortó la cabeza, prosiguiendo con esa maldición de Jezabel. Entonces, pues es algo tremendo, ¿no? Entonces, ya eso es un misterio muy fuerte. Y no, y pues muy agradable la clase, excelente.
todos muy agradecido con todos, excelentes sus comentarios, de todo se aprende, yo estoy muy agradecido y gracias al Señor. Y igual, ¿no? Pues Jesús es nuestro Salvador, nuestro Redentor, igual ahí Amén. en Hebreos 1:1, ¿no? Dice que pues Jesús es la esencia viva, ¿no? Que es mismo Dios, ¿no? Que es la esencia de Dios, es la misma sustancia, ¿no? Igual o sea, todo es una concordancia, ¿no? Entonces, es la misma esencia, la misma sustancia de Dios y pues Jesús es Dios. Entonces, gloria al Señor, es nuestro Redentor, nuestro Salvador, y pues muy excelente, gracias a todos y pues muy contento. Gracias, mi hermano Pastor Martín. Gracias. Un comentario más y terminamos con una oración. Pastor, Adelante, mi hermana Susana. sí, nomás un comentario por el hermano que al principio decía que no entendía. En el periodo anterior, que fue el año pasado, que vimos primero Timoteo, al iniciar, bueno, a mí me sirvió mucho eso. Usted nos explicaba lo del método inductivo, pero al inicio fue con imágenes, no sé si recuerda. Ah, sí, 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 sí. Y ya Ajá. nos llevó a observar y todo eso. Entonces eso a mí me ayudó para comprender mejor lo del método inductivo. Ok, No, nomás perfecto. eso quería Gracias, mi comentar. hermana. Pues sí, puedo poner tomar unos minutos. Esa es una imagen muy sencilla, muy divertida y en la que aprendemos mucho. Y gracias, mi hermana Susana, sí, lo voy a tomar en cuenta. Ok, vamos a terminar con una oración. Voy a dirigir esta oración. Oremos. Señor, te damos gracias porque nos has dado el privilegio de estar aquí compartiendo desde muchas partes del mundo, Señor, unidos con el solo objetivo de acercarnos más a ti, Señor, de aprender más de tu palabra, en esta vez estudiando el capítulo 1 del libro de Juan, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Sabemos que estamos hablando con el que estaba en el principio, estamos hablando con el que es el verbo, Señor, y sabemos de que si te hemos invitado a entrar a nuestro corazón, Señor, ahí estás tú, Señor. Gracias porque tú nos has dado gracia ante otras personas, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, tú eres justo y tú eres misericordioso para con nosotros, Señor. Gracias porque este Jesús del que estamos estudiando, Señor, es con quien estamos hablando ahorita y tenemos la libertad de poder hablar en el momento que nosotros querramos, Señor. Gracias porque nos has hecho tus hijos, Señor, y nos llamas tus hijos, Señor. Gracias por ese enorme privilegio, Señor. Te pido que nos ayudes a llevar a la práctica, que nos ayudes a identificarnos como hijos de Dios donde estemos en todo momento, Señor. Te pido que te quedes con nosotros en el resto de esta noche, Señor, y en el resto de esta semana que recién inicia, Señor. Te pido que bendigas a las familias de las personas que estamos aquí representadas, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias. Ok.